Empezamos una nueva sección, Home of Football, y hoy vamos a intentar acercarnos a la figura de Craven Cottage, el estadio del Fulham, para saber más del equipo y de su hogar. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a inaugurar una nueva sección, Home of Football, un espacio donde vamos a hablar de diferentes estadios alrededor del mundo. Muchos no os acordaréis, pero fuisteis vosotros a través de una encuesta de Twitter, una encuesta de Twitter donde pedisteis que el primer estadio a tratar fuera precisamente Craven Cottage, la casa del Fulham. Un equipo que ahora mismo está en primera división, que no lo está haciendo nada mal y que por supuesto se ha ganado el cariño de muchos aficionados de la Premier League. Pero es que además tienen un estadio muy especial. Craven Cottage quizá es uno de los estadios más populares y más interesantes de Inglaterra. Con ese ambiente del viejo fútbol inglés, de alguna manera se ha ganado el cariño de los aficionados y se ha convertido, como digo, en uno de los estadios más famosos alrededor del mundo. Quizá por eso es un muy buen punto de partida para comenzar esta nueva sección, pero antes de ponernos al lío, quiero recomendaros que os suscribáis al canal, que por supuesto si os gusta el vídeo le deis like y lo compartáis con quien queráis, y claro que sí, si queréis recibir notificaciones podéis darle a la campanita y así os llegará siempre que suba un vídeo o suba un contenido al canal. También podéis dejar comentarios con todo lo que queráis, con lo que opináis de este vídeo, con lo que os gusta o no la sección y por supuesto con sugerencias para que yo vaya cogiendo matrículas y poder sacarlas por aquí en esta nueva sección. Pero vamos allá, sin detenernos mucho más, para hablar ya de Craven Cottage. Y vamos a darle un poquito de contexto a la historia. Craven Cottage se emplaza en unos terrenos cercanos al río Támesis que fueron propiedad de Ana Bolena y que pasaron a la familia Craven. Fue el sexto barón Craven, aquí lo tenéis, mirad qué guapo, el que dejó una primera edificación, un cottage, en ese mismo emplazamiento. Corría el año 1780 y ya había un pequeño edificio en el mismo lugar donde después se levantaría el célebre estadio. Y alguno me dirá, pero Miguel, si en el siglo XVIII todavía no había fútbol. Y estáis en lo cierto. Es verdad que por establecer de alguna manera un antecedente en el mismo lugar donde se emplaza el estadio, hay que darle un poquito de contexto, primero, a dónde está situado el estadio y por qué, y después a por qué se llama como se llama. El sexto barón Craven le da nombre al cottage, a la cabaña de Craven, que es así como se llama este estadio del Fulham. La primera versión del estadio, en 1894, tenía forma de cabaña, no era muy agradable y se la conocía como caja naranja o conejera. Al parecer, la estructura de madera era muy simple, básicamente un espacio con una puerta de madera y un lugar para poder sentarse alrededor del campo de fútbol. Pero en 1905 decidieron mejorar de una vez el estadio y de verdad construir algo más decente. Y normalmente cuando necesitas hacer las cosas bien, llamas a un profesional. Y ellos lo hicieron llamando al mejor. Contrataron a Archibald Leight, un escocés que había estado implicado en la construcción del novedoso y famoso Ibrox Park. Archibald Leight quizá es el personaje más influyente dentro de la construcción de estadios en Inglaterra a principios del siglo XX. El arquitecto escocés estuvo implicado en Anfield, Old Trafford, White Hart Lane o Celtic Park. Como veis, algunos de los estadios más míticos del Reino Unido y que permitieron que yo le dedicara un artículo, aquí os lo dejo, en la revista Panenka. Lo podéis consultar cuando queráis. Y aquí os dejo un apuntito que me parece interesante. En 1905, ya con la reforma de Archibald Leight, construyeron una zona, un ground, una grada, que cobraba el nombre de la propia calle donde está ubicado el estadio, Stevenage Road. Ese espacio, esa grada, en 2005 iba a cambiar de nombre, iba a tomar especial relevancia dentro de la historia del club, pero no me voy a adelantar, luego os lo cuento.
Muchos años después, en 1933, el estadio estuvo a punto de perderse, puesto que en el mismo emplazamiento querían construir viviendas. Solo la Gran Depresión de 1929, que como todos sabéis comenzó en Estados Unidos y a lo largo de los años 30 hasta mediados de esa década llegó a Europa, impidió que pudieran derribar Craven Cottage. Tras la Segunda Guerra Mundial en 1949, el Fulham llegó por primera vez a Primera División inglesa y fue ahí cuando se plantearon de nuevo mejorar el estadio. Gran parte de lo que conocemos hoy en día es propio de esta mitad del siglo XX. Más o menos en 1950 se empezó a mejorar el estadio hasta adquirir una estructura muy parecida a lo que nos llegó a nuestros días. Incluso en 1962 se pusieron reflectores, luces para el campo, algo que no tenía ningún equipo de la Primera División inglesa. Fueron novedosos hasta para eso. De 2002 a 2004 el club vivió una época de bastante crisis con los aficionados. Hubo protestas de toda la afición porque el club se mudó a Loftus Road durante un tiempo para acabar con las reformas del estadio. Esos 2 años fueron bastante tormentosos por tener que jugar lejos de Craven Cottage y además en el estadio del Queen's Park Rangers. Pero ya en 2004 el club pudo volver a Craven Cottage, pudo volver a su casa. Un estadio impresionante, un estadio súper importante para su historia y sobre todo un estadio que le da mucho contexto a un club siempre cercano a sus aficionados y que conserva toda la esencia del fútbol inglés. Y ahora 2 detallitos que sé que os van a gustar. El primero es que en 2004 se llegó a tener el aforo actual de casi 30.000 personas que tiene actualmente Craven Cottage. Lo cierto es que en 1938 se guareció a casi 50.000 para un partido contra el Millwall. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también que en estos estadios ingleses las cuestiones de seguridad a principios del siglo XX eran más o menos orientativas. Y el segundo detalle que os quería comentar era aclarar lo de esa grada que os he comentado que se construyó en 1905 y que en 2005 cambió su nombre. Pero para eso tenemos que conocer a una gran figura del club, Johnny Haynes. Nacido en octubre de 1934, jugó 658 con la camiseta del Fulham. Autor de 158 goles como futbolista del club, en 2005 falleció y dio nombre a esta popular grada del estadio. Desde entonces se la conoce como Johnny Haynes Stand y precisamente fuera, cerca de ese ladrillo rojo característico de la reforma que hizo Archibald Leight, tiene una estatua con su nombre. Y bueno, con esto cerramos el vídeo, con esto cerramos el primer Home of Football. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que hayáis aprendido cositas que no supierais sobre este gran estadio Craven Cottage y por supuesto deciros que va a haber más versiones de esta misma sección. Vamos a tener estadios de todos los lugares del mundo, así que quiero que dejéis en comentarios aquellos estadios que queráis ver en esta sección, aquellos estadios que queráis que profundice dentro del canal. Como siempre, invitaros a suscribiros al canal, a que seamos cada vez más a este lado y por supuesto, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.